Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Saludos a todos, hermanos, reiteradas, y gracias también por este tiempo de alabanza en el cual nos han guiado los hermanos del grupo. Ha sido un gozo realmente, no solamente escuchar a los hermanos acá, sino a todos. Nos gozamos muchísimo, que la iglesia sepa alabar, adorar al Señor. Bien, antes de ir al texto directamente, quería aprovechar la oportunidad, ya que el año está entrando en su recta final, o ha entrado ya en su recta final, hacer una exhortación, un llamado a aquellos hermanos que anhelan bautizarse, que se acerquen a mí. Algunos ya se han acercado, pero como queremos comenzar con un grupo, un discipulado previo al bautizo, pues no queremos que ninguno se nos quede fuera. Así que si usted ha creído al Señor y no se ha bautizado, pues nada lo impide y puede acercarse a mí. También muy gozoso porque hay hermanos también entrando en una etapa o transitando por una etapa muy importante, hermanos planificando matrimonios y demás. El más cercano es el de Arturo y Nicole, ese sí ya está a las puertas, pero sabemos que hay otras parejas que también ya están orando y están planificando para el matrimonio. Seguramente va a ser en algún momento del próximo año, para que los tengamos también presentes en oración. Anhelamos verles a cada uno de ustedes seguir integrándose como hasta ahora y cada vez más, y poniendo a disposición de la iglesia y para la gloria del Señor los dones que Dios ha dado a cada uno de ustedes, porque recuerden, no hay ninguno de ustedes, el Espíritu Santo vino a su vida y han experimentado la salvación y a lo que llamamos también la regeneración, esa nueva vida en Cristo. No hay ninguno de ustedes que el Espíritu Santo no haya otorgado al menos un don espiritual. Entonces es su responsabilidad de ser su anhelo también descubrir ese don con la ayuda de la iglesia y ponerlo a la disposición de la iglesia, a través de la iglesia, para edificación de la misma y para honra del Señor. Amén. Les invito, hermanos, entonces a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Continuamos con la serie de mensajes a través de esta primera carta a los Corintios. Ya este de hoy es el mensaje número 8 de primero a los Corintios. Por supuesto nos restan muchos más. Creo que no nos va a alcanzar lo que queda de año para terminar con la carta, pero bueno, continuaremos el próximo año. Primero los Corintios 7, a partir del versículo 17. Vamos a leer desde el 17 hasta el 31 y allí nos vamos a enfocar precisamente. Así que tengan su Biblia abierta, marcada en este capítulo 7 a partir del versículo 17. Voy a leerlo para ustedes hasta el 31. Dice así: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer
no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Oramos, Señor, gracias te damos por tu palabra. Qué gozo, qué privilegio, Señor, poder tenerla y poder acercarnos a ella en esta mañana, y como pueblo tuyo, Señor, que somos. Honramos tu palabra y decimos en esta hora, Señor, que la amamos y la necesitamos. Como hemos aprendido en la clase, es un ancla para nuestra vida. Es también alimento para nuestra alma, y es luz que ilumina nuestro andar, nuestro caminar. Ilumina, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones en esta hora. Que el Espíritu Santo que la inspiró sea quien nos guíe, Señor, no solamente para comprenderla, sino para también obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alex, no es este Alex de acá, es otro Alex. Alex acaba de graduarse de la universidad con grandes sueños de cambiar el mundo. Sin embargo, al poco tiempo se encuentra trabajando en un empleo que no le apasiona, sintiéndose frustrado y también atrapado. Durante días piensa en cómo su vida sería diferente si hubiera encontrado un trabajo más emocionante, o si se hubiera mudado a una ciudad más vibrante. Un día, mientras se encuentra en su trabajo, escucha a un colega hablando sobre un proyecto comunitario, y a pesar de su desánimo, algo dentro de él le dice que se una a esa iniciativa. A medida que se involucra, descubre que su vida tiene un propósito, incluso en esa situación que inicialmente le parecía insatisfactoria. Alex comienza a impactar a otros, a compartir su fe y a hacer una diferencia en su comunidad. La historia de Alex nos recuerda que aunque nuestras circunstancias pueden no ser ideales, Dios nos llama a ser fieles y a servirle donde estamos. Así como Pablo exhorta a los creyentes en Corinto a permanecer en la condición en la que fueron llamados, también nosotros estamos llamados a vivir con propósito, sin importar nuestra situación actual. Y es importante porque Pablo, por supuesto, habla desde la autoridad apostólica, y sabemos que lo que él habla y lo que él escribe acá fue inspirado por el Espíritu de Dios, pero a eso se añade un poco más de autoridad cuando nosotros pensamos en las circunstancias en las cuales Pablo se vio inmerso muchas veces. Muchas veces Pablo, como un hombre apasionado por la causa del Señor y con un llamado que le apasionaba y le apremiaba, él tenía proyectos y tenía planes. Y los que han leído con cierto detenimiento tanto el libro de los Hechos como las cartas de Pablo, se darán cuenta que muchas veces Pablo terminaba en el lugar que no había deseado, o haciendo aquello para lo cual no se había preparado o no había soñado. Muchas veces, de hecho, muchas de sus cartas, o algunas de las más importantes de ellas, las escribió incluso desde la prisión, y en medio de la incertidumbre incluso de si quedaría con vida o si su vida terminaría ahí en aquella prisión. Y cuando el Señor le había encomendado para ser apóstol a los gentiles, se encontraba entonces esclavizado, sin el acceso o la libertad que podía haber tenido. Pero en medio de esas circunstancias Dios lo inspiraba, y lo inspiró de tal manera que muchos de sus escritos, que hoy forman parte de la Biblia, fueron escritos
en esas condiciones. Así que tenemos una autoridad, no solamente en la figura de un apóstol, sino en las circunstancias que también él vivió y experimentó. Así que, hermanos, vamos a estar sacando algunas lecciones de estos versículos que hemos leído. No podremos detenernos allí demasiado, no podemos desmenuzar demasiado el texto, porque si se dan cuenta es bastante amplio, pero de manera panorámica sí sacaremos algunas lecciones. Por supuesto, esta porción que leímos está ligada a la porción también anterior, en el marco del matrimonio, de aquellas preguntas que habían hecho a Pablo con relación al matrimonio, y algunas cuestiones que se estaban dando o estaba experimentando la iglesia de Corinto, que por supuesto algunas no son idénticas a las que nosotros atravesamos hoy, algunas se parecen más, pero sin duda los principios sí trascienden, y a los cuales nosotros queremos ir en esta mañana. Yo resumí en una frase lo que vamos a estar un poco que desmenuzando a través de los puntos del mensaje. Y es lo siguiente: debemos vivir según el llamado de Dios en nuestra vida, independientemente de nuestras circunstancias. Las circunstancias muchas veces no son las ideales, no son las que soñamos, eso lo sabemos. Pero al mismo tiempo sabemos, o debiéramos saber, que muchas de las circunstancias en las cuales nos encontramos no tenemos dominio sobre ellas. Algunas circunstancias sí, pero otras no tenemos dominio sobre ellas. Y en medio de esas circunstancias debemos vivir según el llamado de Dios para nuestra vida y saber encontrar el lugar en cada una de esas circunstancias y hacer aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Si nos percatamos de los versículos, del versículo 17 al versículo 24, de hecho, ahí hay una frase que se repite 3 veces y es prácticamente lo que nos da el gran tema o el principal tema de toda esta sección. Versículo 17, creo que lo vean ahí en sus Biblias. Comparen versículo 17 con el versículo 20 y con el versículo 24, para que vean cómo Pablo es enfático en una idea. Versículo 17 dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Una traducción tal vez más aceptada sería: así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 20: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, permanezca en ese estado. Versículo 24: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces nos percatamos de la insistencia de Pablo y cómo 3 veces repite o enfatiza la misma idea. Entonces, en primer lugar, estamos llamados a permanecer en la condición en que fuimos, valga la redundancia, llamados. Versículos 17 al 24. En esta sección Pablo exhorta a los creyentes de Corinto a permanecer en la condición en que fueron llamados, ya sea en cuanto a su estado civil, en cuanto a su condición religiosa incluso, o en cuanto a su condición social. Y de aquí pues podemos desmenuzar muchas cosas. Él habla acerca de la circuncisión y de la esclavitud, y aquí va el tema religioso. Esto por supuesto no es algo que nos toca de cerca a nosotros, directamente el tema de la circuncisión o no. De hecho, difícilmente hay algún hombre circuncidado aquí hoy. Si hay alguien circuncidado, no me interesa saberlo. No es muy relevante. De hecho, Pablo lo da por sentado, no está relevante. Pero en aquella época era todo un conflicto, porque algunos judíos decían que estaban circuncidados y como que la circuncisión era señal del antiguo pacto, y de alguna manera todavía ellos no captaban la transición del antiguo al nuevo pacto. Pues entonces ellos demandaban de los cristianos gentiles que se circuncidaran. De lo contrario, les menospreciaban y les confundían en cuanto a su fe. Y saben, tal vez esto no nos está tocando a nosotros de cerca en cuanto a nuestra congregación,
Pero si usted va a las redes sociales y usted entra a grupos de cristianos alrededor del mundo, se encuentra judaizantes hoy. Y hay muchos. Desconcertando, confundiendo a los creyentes, diciendo que hay que hacer ciertas cosas para ser aceptados por Dios. Y no me extrañaría que algunos hoy estén insistiendo incluso en la propia circuncisión. Pero qué interesante, allí si ustedes van a los versículos donde Pablo habla de la circuncisión, es interesante porque dice, si estás circuncidado, quédate así. Y si no estás circuncidado, quédate así. Y uno se pregunta y dice, bueno, pero pues muy bien, si no te has circuncidado, quédate así. Pero si estás circuncidado, por supuesto que te tienes que quedar así. ¿Qué vas a hacer? Pero estuve investigando y ya en aquella época se hacían cirugías. ¿Por qué? Miren qué curioso. En el deporte, recuerden que Grecia es la cuna del deporte. Y había una efervescencia allá en cuanto a juegos deportivos. Y muchos deportes, los hombres los practicaban, ¿saben cómo? Desnudos. Como que los hombres practicaban el deporte desnudo, se sabía visualmente quién estaba circuncidado y quién no. Entonces algunos que ya estaban circuncidados se sentían entonces mal y querían revertir aquello. Entonces habían de las dos. Los que estaban confundidos y pensaban que por cuanto no estaban circuncidados debían de circuncidarse, y algunos que estaban circuncidados y querían regresar atrás. Y habían cirugías para alargarle el prepucio y otra vez volver a una posición muy parecida a la anterior. Fíjense todo lo que estaba ocurriendo, y todo eso estaba ocurriendo incluso dentro del marco cristiano de la iglesia de Corinto. Y Pablo allí le dice, no es importante, no es significativo. La relación que ustedes tienen con Cristo, la condición como creyentes e hijos de Dios por la fe en Cristo, no importa si están circuncidados o no están circuncidados. Tampoco es tan importante si son esclavos o son libres. Pero él dice, si eres esclavo y puedes alcanzar tu libertad, hazlo, por supuesto. Pero cuando dice no te dé cuidado es, no te tengas por menos. No pienses que eres menos cristiano, menos amado por Dios, que tienes un acceso más restringido al Padre Celestial porque estás en una posición social por debajo. Y esto nos da a nosotros muchas lecciones, hermanos. Muchas lecciones. No nos dejemos engañar por aquellos que de una manera u otra, a veces muy sutil, nos quieren arrastrar a ciertas prácticas religiosas. Incluso he estado observando algo. Hay como un auge volviendo o tratando de que los cristianos latinos de Latinoamérica o de cualquier otro lugar, anglosajones incluso, pues usen los nombres hebreos para referirse a Dios. Como si hubiese algo místico ahí, como si decir el nombre de Dios en hebreo o en griego te acercara más al Señor. Y esto no tiene sentido. Da lo mismo que llames al Señor Jesús como Yeshua, o como quieras hacerlo. Pero hay toda una corriente que causa confusión. Y hay quien entonces le gusta mucho, incluso volver a cantos donde integren los nombres de Dios en su idioma original. Y lo más interesante es que son personas que ni saben griego ni saben hebreo, y a veces lo que hacen son disparates en cómo hasta pronuncian o transliteran los nombres cuando no tiene ningún sentido. Llame al Señor con el nombre en que aparece traducido en su Biblia, y el Señor, que no tiene problemas para entender su idioma, le va a entender perfectamente, incluso sin que usted pronuncie palabras, porque le conoce a usted interiormente, espiritualmente. En cuanto a la condición social, no se sienta menos si usted hoy no alcanzó tal vez un grado académico, una profesión. Usted no es menos.
no es menos alguien que maneja un oficio que el que es un profesional connotado. No se deje llevar por los estándares sociales. Entienda que para Dios no hay acepción de personas, y mucho menos cuando se trata de hijos de Dios. No confunda su relación con Dios con los estándares que la sociedad establece. Algunos de los hombres y las mujeres más destacados en la historia del cristianismo, que Dios más ha usado incluso desde los tiempos bíblicos, son personas prácticamente iletradas, pero que han sabido amar a Dios, han sabido obedecer a Dios, y que han sabido no tomarse por menos. Han oído hablar del famoso evangelista Moody, ¿verdad? Catalogado el más grande evangelista de su siglo. Dios lo llamó siendo un zapatero remendón. Tenía problemas de dicción serios. Tenía problemas cuando escribía gramaticales, ortográficos. Incluso hoy contamos con comentarios bíblicos, teológicos, redactados por Moody. Por supuesto, seguro que los editores tuvieron mucho trabajo por hacer, pero Dios le usó tremendamente. De hecho, hay una anécdota curiosa, porque Moody llegó a ser muy amigo de Charles Spurgeon, el predicador británico. Moody era norteamericano. Y alguien en algún momento llegó a congraciarse con Spurgeon, ridiculizando a Moody porque no hablaba como él, porque no tenía la dicción de Spurgeon, porque cometía errores cuando hablaba, y Spurgeon lo frenó y dijo: ese es un siervo de Dios, Dios le usa tremendamente, por lo tanto no tienes el derecho a criticarlo. En ocasiones pensamos que nuestras circunstancias no son las mejores para servir al Señor. Sin embargo, en cualquier estado civil, y aquí voy al estado civil, a veces pensamos que si nuestros contemporáneos se han casado, estoy pensando en los jóvenes, ya se han ido casando, yo me tengo que casar también, porque se me va el tiempo, se me va el barco, o el tren, o el avión. Y en ese tipo de pensamiento, entrando en esa competitividad, se pueden cometer errores graves que pueden costar toda nuestra vida aquí en esta tierra, olvidando que la soltería no es una maldición, como tampoco lo es el matrimonio. Sin embargo, si usted vive la soltería amargado, pensando que la soltería es una maldición, para usted lo va a hacer, porque usted no va a disfrutar las grandes ventajas que tiene estar soltero. Y Pablo lo establece: no estar ligado ni a mujer ni a hombre. Claro, Pablo habla de la necesidad que apremia, y por eso es que da un consejo y enfatiza muy bien que no es un mandamiento. Es decir, él deja la libertad. Si te casas, no pecas. Pero mi consejo, en las circunstancias que ustedes están viviendo, le dice Pablo, mejor quédense así. Si no te has casado, no te cases. Por supuesto, si ya estás casado, no trates de separarte, porque el divorcio no es bueno, no es agradable, no es satisfactorio. Y deja la libertad. Ahora, la pregunta es: ¿cuál era la necesidad que ellos estaban experimentando? La necesidad esa apremiante. Bueno, hermano, lamento decirle que no se sabe. Hay diferentes teorías, diferentes versiones. Posiblemente una hambruna que estaba acogiendo a la Grecia de aquel momento, y donde Corinto también estaba experimentando, al parecer, una crisis económica. Puede haber estado ligado también a la persecución que ya se estaba dando para con los creyentes. Entonces, lo que sí sabemos que era una situación muy adversa. Era algo crítico a nivel social. Y en esa situación Pablo les aconseja: traten de quedarse como están. Pero recuerden que anteriormente había dicho
si tienes el don de abstinencia. Porque si no puedes abstenerte, estás enamorado o estás enamorada, y eso te va a llevar entonces tal vez a pecar, pues entonces cásate. Pero él dice, sabiendo que si se casan van a sufrir. Y pensemos en situaciones críticas, de hambruna, de enfermedades, de guerra, tal vez de persecución. Casarse, tener hijos, imagínense, el sufrimiento se implementa, la preocupación aumenta, es decir, crece, es lo que quería decir. Tenemos que entender entonces que en cualquier estado civil, religioso en que nos encontremos, cuando hablo de religioso, hermanos, es que entendamos, somos cristianos, sí, pero a veces como cristianos tenemos ciertas influencias, tal vez de la denominación donde nos convertimos, porque aquí seguramente no todos son de trasfondo bautista. Tal vez hay hermanos acá hoy que forman parte de una congregación que se denomina bautista, pero su trasfondo es pentecostal o metodista o de otra denominación. Y puede que tengan ciertas raíces todavía, incluso en cuanto a la forma de adorar, en cuanto a tradiciones. Nada de eso se puede volver un impedimento para que nosotros como cuerpo del Señor le sirvamos en armonía, y nada de eso se debe convertir en un impedimento, como decía Manuel, para que no disfrutemos de la alabanza. A veces caemos en esos detalles. Me gustaría que la alabanza fuera de esta manera, o estamos aferrados a los signos, o estamos aferrados a este tipo de música o a la otra, o me gustaría que los hermanos hablaran menos o ministraran más, o que algunos hermanos levantaran más las manos, o que todos se quedaran sentados. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que somos un cuerpo en Cristo y disfrutemos todos juntos alabando al Señor y en nuestra relación personal con Dios, la cual ha establecido el Señor por medio de Cristo. Versículo 25 en adelante, sobre todo sería 25 al 28, sobre todo pueden leerlo ahí. Ahí Pablo habla del valor de la soltería y el matrimonio. Aquí voy a abundar un poquito, aunque ya he adelantado algo, ¿verdad? Y aquí Pablo ofrece su consejo sobre el estado de soltería y matrimonio, destacando que ambos estados tienen su valor y desafíos. Aquí profundizo un poco más. Miren, hay cosas que un soltero puede hacer que un casado no. Y viceversa. Miren qué curioso. Les voy a poner un ejemplo. Ari no está acá. Mejor porque está en la clase. Que a veces se siente un poco, no le gusta que la cojan de ejemplo. La tomen de ejemplo. Entonces, ella dice que tiene unos deseos de terminar su vida de estudiante y trabajar. Y reniega porque hay que estudiar mucho y los exámenes. Y le decimos, no sabes lo que dices. No sabes cuánto vas a extrañar cuando entonces seas trabajadora en tu vida de estudiante. Y eso nos da una lección a nosotros. El niño quiere dejar de ser niño para ser un joven. Y ve a los jóvenes y dice, ay, quiero ser joven. No está mal. Cuando es joven, se da cuenta de las responsabilidades ya de un joven, porque ya eres alguien que se te trata como un adulto, se te exige como tal. Entonces añora ser niño y tener la libertad de cuando eras niño. Pero ahora eres joven y ya quieres ser adulto para experimentar otras cosas. Y cuando eres adulto otra vez dices, bendita juventud. ¿Cómo quisiera ser joven? Y la tercera edad es la que casi nadie quiere. Y como que casi nadie quiere la tercera edad, no nos preparamos para ese momento y muchas veces no somos capaces, y yo estoy hablando aquí, no soy el mejor porque no he llegado todavía ahí, esto debería decirlo alguien que ya está en la tercera edad, pero es también, diríamos, contradictorio que no sepamos incluso disfrutar la tercera edad y disfrutar cada una de las etapas de la vida. Y disfrutar cuando somos solteros y disfrutar cuando somos casados. Y disfrutar cuando no teníamos hijos y disfrutar ahora que tenemos hijos.
Porque pensemos, ¿podemos detener una etapa? ¿Podemos detenerla? Y si la detenemos, ¿qué pasa? ¿Es una catástrofe? A mí me da nostalgia ver a mis hijos crecer. Sé que el día de los 15 de Harry, cuando pongan un video aquí con toda la panorámica de su vida, voy a llorar muchísimo. Y no sé si voy a poder hablar lo que quiero hablar, ¿no? Pero me preocuparía mucho. Sería traumático ver que ella se detiene y no progresa. Porque tiene que ir experimentando diferentes etapas. Y así pasa con cada etapa en la vida. Entonces, muchas veces somos dados a ser tan nostálgicos de pensar que la etapa anterior era la mejor y perdemos de vista que esta puede ser igual de mejor y disfrutable. Porque tenemos cosas hoy, tenemos dádivas del Señor, regalos que hoy Dios nos ha dado y no los estamos disfrutando porque sencillamente tenemos la mirada puesta o en el futuro, que no sabemos cómo será ni cuándo vendrá, o en el pasado, que ya no va a retornar. Y esto tiene que ver mucho con precisamente, o es lo que Pablo también está enseñando acá. Si eres soltero, disfruta la soltería. Vas a poder servir al Señor, vas a tener la libertad para hacer cosas que no puedes hacer cuando te cases. Pero cuando te cases, no reniegues y disfruta de tu vida de casado, y disfruta de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, y adora al Señor y sirve al Señor en esa etapa de tu vida. En Cuba hubo un pastor muy emblemático en la obra bautista, llegó a ser presidente de la Asociación Bautista, fue el primer doctor en teología que tuvimos en Cuba. Un hombre, era todo un catedrático, una persona muy respetada, tuvo un ministerio de eso con un alcance nacional e internacional tremendo, nunca se casó. Como Pablo, que no tenía esposa. Y algunos dicen, bueno, Pablo se destacó más incluso que Pedro. Pedro tenía esposa. No olvides. Y aunque la Biblia no se concentra ahí, seguramente tuvo hijos. Tenía una familia que atender. Hay iglesias que dicen, no, queremos un pastor joven. No, queremos un pastor ya con cierta experiencia, con familia. Yo diría que mejor sería esto: orar y el que el Señor dé a la iglesia, sea joven, sea viejo, tenga hijos, no tenga hijos, si viene del Señor, es una bendición. Amén. Y es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que tú estés en esta situación, aunque tal vez no sea la que tú habías soñado, disfruta de ella, sirve al Señor y gózate en esa tu circunstancia. Entonces, hermanos, evaluemos nuestras prioridades. ¿Estamos más preocupados por las cosas de Dios o por las cosas del mundo? ¿Cuál es nuestra motivación incluso? Y aquí les hago algunas preguntas. ¿Cuál es tu motivación en cuanto a tener un cierto empleo, cierta profesión? ¿Cuál es tu motivación al mudarte a un lugar? ¿Cuál es tu motivación al casarte o quedarte soltero? Evalúa tu motivación. Si tu motivación es egoísta, posiblemente no disfrutes de ninguna de tus circunstancias. Pero si tu motivación es dar al Señor, tu motivación es encontrar el regocijo, el gozo de servir al Señor en tus circunstancias, incluso darte a los demás, es muy posible que, como alguien dijo, no sé si fue el propio Moody, no estoy seguro, he aprendido a alabar a Dios, a adorar a Dios lavando platos. Es una etapa que esa persona experimentó en su vida. Y en tercer lugar, versículo 29 al 31, voy a leer ahí porque esa porción resulta un poco a veces confusa cuando se lee a primera vista. Dice así, versículo 29 al 31: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen,
y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Y aquí usted dice, bueno, pero esto lo dijo Pablo hace 2000 años. Y el mundo sigue, bueno, sí, el mundo sigue parecido a esto, o igual, que como él lo está describiendo aquí. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es la perspectiva con la que nosotros debemos enfrentar las circunstancias y las diferentes etapas de la vida. Y se trata de la pasajera naturaleza de este mundo, que aunque usted diga, lo dijo hace 2000 años, sí, pero el mundo sigue avanzando, es cierto, el mundo no se detiene, es cierto, pero el mundo no es eterno. Este mundo no es eterno. Y en la medida en que avanza un día, avanza un mes, avanza un año, como pasa con nuestra vida, se acerca más el final. Recordemos algo, la perspectiva escatológica de la iglesia es esta. Tiene que haber incertidumbre para el futuro, para que nosotros entonces permanezcamos alerta. Por eso, hermanos, no hay señales que hablen del retorno de Cristo. Ahí a veces nos confundimos escatológicamente. De la segunda venida de Cristo no hay señales. Hay señales del fin de los tiempos. Hay señales de que el mundo cada vez se deteriora más, pero del retorno de Cristo no hay señales. Porque el retorno de Cristo es inminente para toda generación de cristianos en todos los tiempos. Y ahí está la respuesta a la pregunta de por qué era inminente para esta generación, para Pablo, para los apóstoles, para la iglesia del Señor en primer siglo. En su mente ellos vivían diciendo, el Señor está a las puertas. Y han pasado 2000 años. Pero es que ya cuando habían pasado varios años, Pedro en una de sus cartas responde a este interrogante, porque algunos estaban desorientados, confundidos incluso por los falsos maestros, y poniendo en tela de juicio el retorno del Señor porque había pasado mucho tiempo. Y Pedro le dice, el Señor no se tarda, estoy parafraseando, por gusto, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces toda generación de creyentes espera al Señor ya, y esa es la voluntad del Señor. Recuerden que Jesús dijo, el día ni la hora, solo mi Padre que está en el cielo. Ni Jesús mismo, humanamente hablando, no, el Jesús hombre, lo conocía. Por lo tanto, nadie sabe cuándo el Señor retornará. Como era de inminente hace 2000 años, es de inminente hoy. El Señor puede volver mañana, puede regresar hoy, y lo deja así para que nosotros no vivamos descuidadamente, y mucho menos olvidando su retorno. Y es en ese contexto que debemos entender esto. Pablo lo que está diciendo es, no se aferren a su condición actual. No pongan como primera prioridad en su vida su trabajo, o su condición social, o su condición civil. Disfruten de la vida, de este espacio que Dios te ha dado. No te aferres al pasado, no te aferres al futuro, aférrate al presente. Por supuesto, con una perspectiva futura que nos alienta y nos da esperanza, y mirando el pasado para aprender de él. Pero el presente, vivamos con esa perspectiva, y con esa perspectiva sirvamos al Señor. ¿Recuerdan la parábola de aquel hombre, la parábola que el Señor narró, de aquel hombre que llenó sus graneros? ¿Recuerdan, verdad? Y cuando tenía sus graneros bien llenos, dijo, ya no me cabe, tengo que hacerlos más grandes. Y cuando yo los haga más grandes, dijo él, entonces, que yo los llene, ahí sí voy a disfrutar de la vida. Y voy a decir a mi alma, alma, reposa, porque ahora sí. ¿Y qué dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo esto que tienes, ¿de quién será? Y termina el Señor diciendo, así es todo el que
cosecha para sí mismo. Y si ustedes van a la parábola, hay una frase que se repite, que es la que nos da, porque es malo trabajar, es malo tener aspiraciones, es malo querer superarse, no es malo. Pero cuando usted va a la parábola, el hombre de la parábola era mi. Nunca pensó en Dios, nunca pensó en su familia, seguramente tenía esposa, tenía hijos, era mi. Y a veces somos tan egoístas como este hombre. Y somos tan egoístas que no nos damos cuenta que la circunstancia y la etapa que estamos viviendo hoy es disfrutable. Y es un regalo de Dios. Y no lo disfrutamos porque estamos aferrados o al pasado, o al futuro, o mirando a aquel o al otro, pensando que su vida, su circunstancia es mejor que la mía, cuando muchas veces ni siquiera es así. Por lo tanto, aquí hay algunas aplicaciones. Reflexionemos sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo, nuestros recursos, cómo estamos invirtiendo nuestra vida. Estamos invirtiendo en lo eterno, como decía el Señor, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O somos creyentes aferrados a un mundo que se deteriora y que al final, tarde o temprano, tenemos que abandonar. Establezcamos hábitos de vida que prioricen lo espiritual sobre lo temporal. Lo temporal no es necesariamente malo, pero es temporal. Y ya Manuel enfatizó, y hemos enfatizado mucho en las últimas semanas, incluso meses, en volver a la palabra de Dios. Hay tanta confusión en el pueblo cristiano, hay tanto desánimo a veces, tanta desorientación. Volvamos a la palabra, vivamos en la palabra. Y la palabra nos va a instruir, y la palabra nos va a librar de muchos errores. Y la palabra del Señor nos va a alentar y nos va a dar una perspectiva y una expectativa de este mundo realmente, bueno, verdaderamente realista. Voy a los que no se han casado. ¿Qué te motiva a permanecer soltero? Porque la soltería puede ser una bendición, pero si lo que te motiva a permanecer soltero es vivir una vida egoísta para no tener que lidiar con nadie, porque cuando te casas es verdad que tienes que lidiar con la otra persona, tienes que ceder muchas veces a tus gustos, a lo que quisieras, a esa libertad que tenías cuando eras soltero. Pero si quieres permanecer soltero para ser más egoísta, reflexiona en ello. Tal vez entonces necesitas a un compañero o una compañera que te haga menos egoísta. Los que tienen hijos saben que los hijos son expertos en quitarnos el egoísmo, porque cuando llega hay que estar tan pendiente de ellos que nos olvidamos de nosotros. Por eso es que necesitamos unos a otros también en la congregación, ¿sabes? Por eso es que es muy preocupante cuando vemos hermanos que se aíslan de la congregación y se creen la mentira de que pueden ser cristianos independientes desde su casa. Un cristiano independiente desde su casa, yo no soy quien para decir si es cristiano o no, puede que lo sea. Y yo no soy quien para decir que no tenga una relación con el Señor, pero una relación limitada. Porque el propósito de Dios es que también nos nutramos, crezcamos, nos autoedifiquemos, nos corrijamos mutuamente en una congregación. Y se ven todos estos fenómenos hoy en día. Cristianos independientes. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a tolerar al hermano. Porque no están dispuestos, incluso como decía Manuel en el ejemplo que puso de esa señora, a escuchar un mensaje que no es el que tú quieres escuchar, es el que necesitas de parte de Dios para que corrijas tu vida y tu actuar. Concluyo, mis hermanos, la vida es como un río, dijo Jaime Lopérgolo, no sé de dónde vendrá este apellido. La vida es como un río, siempre está fluyendo y cambiando. Lo que importa no es el lugar donde estamos, dijo él, sino cómo navegamos las aguas.
Hermano que estás aquí en esta mañana, aunque nuestras circunstancias son cambiantes, y lo son, nuestra actitud y nuestra disposición para servir a Dios son lo que verdaderamente cuenta. Podemos enfrentar la vida con confianza y propósito independientemente de la situación en la que nos encontremos. Reflexiona sobre cómo puedes navegar tus propias aguas de la vida, permaneciendo fiel y productivo en cada una de las etapas de ella, que al final son un regalo de Dios que muchas veces perdemos de vista y no disfrutamos. El Señor te bendiga.